¿Cuál es el marco político de este nuevo escenario social que usted acaba de describir y específicamente qué ocurre entre el 43 y el 46, que es lo que va a terminar detonando un tipo de marco político que dará lugar al peronismo? Veamos el contexto entonces de esta transformación. Hasta ahora estamos hablando de una transformación del mundo de los trabajadores. Uh-huh. Hemos llamado la atención a la existencia en ese mundo de los trabajadores de una experiencia organizativa ya invertida, o sea, capacidades de organización ya existentes. Y todo eso se va a dar en el marco de, decíamos, un crecimiento de la economía. En el gobierno, a partir de los años 30 hasta el año 43, lo que tenemos es una élite conservadora. Una élite conservadora que, paradójicamente, a través de medidas para salir de la crisis, va a promover o va a dar lugar a una transformación económica que va a terminar con su, podemos decir, hegemonía hasta entonces. ¿A dónde se produce un quiebre? Se va a producir en una revolución militar, 1943. Esa revolución militar es la segunda que la Argentina conoce. La anterior fue en el año 1930. El ejército argentino en 1930 derroca un gobierno de base popular, el gobierno de Irigoyen. En 1943, el ejército argentino derrota a un gobierno de base conservadora. Hay mutaciones también en el ejército. No es algo así como jugando un papel que se repite, por lo menos en ese periodo. Las razones de esta nueva salida, bueno, primero hay que buscarlas en 1930. Una vez que uno hace una transgresión, se acostumbra a que es posible. El golpe de 1930 fue crítico. ¿Por qué? Porque dejó una alternativa. Si a usted no le gustó el estado de cosas, ¿sabe qué? No busque las salidas por otro lado que no sea a través de un golpe militar. En 1943 eran muchos los que estaban golpeando la puerta de los cuarteles. Los radicales, por ejemplo. Y claro, estaban enfrentándose con un gobierno conservador que usaba el fraude como sistema de mantenimiento del poder. Así no vamos a ningún lado. No vamos a ganar nunca una elección. Entonces, habrá algún general amigo. Efectivamente, encontraba un general amigo que estaba ahí en el elenco de las Fuerzas Armadas. A ver si se puede hacer algo, porque otro fraude nomás. No, se acabó. Y se habían quedado sin líderes también, ¿no? Además, el eje Justo Ortiz y de Alvear se pudre en el 46. Tenían ese problema, estaban buscando eso. Segundo, había otros sectores también que estaban igualmente preocupados por otras razones, ¿no? Simplemente por la corrupción política, corrupción del régimen conservador. Si los radicales eran sensibles al tema del fraude, había otros que estaban preocupados por la corrupción política, la corrupción en los negocios públicos. Y después había una preocupación nueva, que era la Argentina en el mundo. Ajá. Porque estamos en un momento donde en el mundo hay una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial tiene la virtud de cortar al interior del país las lealtades, los entusiasmos, ¿no? La gente, algunos están a favor de los aliados, caminan por esta vereda de la calle, y los otros que están a favor o simpatizantes de los nazis caminan por la otra vereda. O sea, la Argentina vive, no puede evitarlo, no. Es un país bastante abierto al mundo, muchos son de origen extranjero, vive el conflicto mundial. Y el conflicto mundial se lo ve con distintos ojos. Curiosamente, el momento en que se produce el golpe del 43, el conflicto mundial está en un punto importante. La máquina de guerra nazi avanza. Es una máquina que avanza arrolladoramente. Se va a quebrar ese avance muy pronto, pero todavía quienes contemplan el mundo, ¿no? No saben el destino que viene y sospechan de que quizás, probando una vez más su eficacia, ¿no?, los alemanes ganen la partida. De modo que con esa idea, en el sector del ejército, hay muchos que ven con ojos de entusiasmo el avance de la maquinaria nazi. Muchos se han formado en el ejército alemán. De modo que cuando este gobierno conservador que va a ser derrocado en 1943, un gobierno presidido por un señor que se llama Ramón Castillo, toma una decisión. Dentro de la mecánica del fraude, yo nombro quién me va a suceder. En esa época se descontaba. Bien, toma una decisión de lo más curiosa. ¿Por qué? Porque propone como candidato de las fuerzas oficialistas a un señor que se llama Robustiano Patrón Costas. Robustiano Patrón Costas tiene una diferencia con Castillo. Castillo ha mantenido la neutralidad de la Argentina
en este conflicto bélico, siguiendo una tradición argentina del pasado. Ujú. Irigoyen también fue neutral en la Primera Guerra. Lo que pasa es que este hombre, el señor Castillo, nombra a Robustiano Patriol Costas, y Robustiano Patriol Costas, senador, gran dueño de ingenios de Salta, ¿no? Hombre de primera en el mundo conservador, tiene una debilidad, la causalidad. Le gustan los aliados, no le gusta que gane los nazis. Y eso es un dato muy importante, porque dentro del ejército hay unos jóvenes oficiales que nos entusiasman con este nombramiento. Entonces, fíjense que se va a producir una convergencia curiosa, que no va a durar mucho, por cierto, de razones para estar a favor del golpe. Los radicales temiendo el fraude. Sectores liberales temiendo que se perpetúe un presidente conservador que ha ido tomando distancia cada vez más, ¿no?, de las fuerzas de origen que lo habían dado lugar y se ha encerrado en su ciudadela protegido por los militares. Y a su vez sectores del mundo militar que tienen algunas diferencias con esta idea de que el próximo presidente de Argentina sea de la causalidad. De modo que se produce un golpe en el año 43. Y ese golpe, como todos los golpes, bueno, como gran parte de los golpes argentinos, va a ser muy confuso. Confuso. Claro, porque hay tantas razones detrás. Tanto es así que el primer presidente no dura una semana. ¿Por qué? Porque se advierte enseguida que en realidad el golpe tiene como principales animadores a un grupo muy pequeño, formado una especie de círculo secreto. El GO. El GO, grupo de oficiales unidos, que está conformado por, digamos, coroneles, o sea, niveles intermedios del ejército. Ellos van a usar como fachada a los generales que sí van a hacer el golpe, ¿no?, queriendo simplemente interrumpir el fraude, pero en realidad detrás de su cabeza hay otra idea. Fíjese usted aquí. Este golpe, como el golpe de 1930, es la combinación de dos visiones sobre la democracia argentina, democracia política argentina. Uh-huh. Los sectores más liberales, mantener la democracia política con correcciones, entonces a través del fraude, a través de la proscripción, pero mantener el ejercicio del sufragio. Otros sectores del ejército no están entusiasmados con la idea de democracia política, ellos prefieren una idea de la representación distinta de un ciudadano, un voto. Van a tener de su cabeza un entusiasmo que suele llamarse corporatista, para decir que la verdadera democracia es aquella democracia que se forma sobre la base de las corporaciones. ¿Qué son las corporaciones? Los empresarios, la iglesia, los sindicatos. Nada que ver con la partidocracia. Entonces, en 1930 esas dos visiones van a existir. La visión, digamos, pro-corporatista va a ser encarnada por Uriburu. Que va a durar muy poco, porque no va a poder cuajar, porque el grueso de las Fuerzas Armadas está en la otra visión, la visión de democracia política con correcciones, que en el caso de 1930 significa fraude y proscripción. También ahora, en 1943, vamos a ver digamos que se van a dar cita en ese lugar, que es el golpe militar, ¿no?, distintas visiones. Una visión es la de volver a las instituciones de la República, que es la palabra que se usa, pero tratando de evitar que desborde el voto popular. Bueno, quien tiene esa visión, rápidamente, que son los generales, rápidamente son desplazados. ¿Y los coroneles? Y los coroneles comienzan a tomar la batuta. Y entre esos coroneles están sobre todo organizados en torno a la idea del GO, Grupo de Oficiales Unidos, que tienen unas otras preocupaciones de otro tipo, ¿no? Y entre otras, esta especie de, no sé, todavía en esa época, algunos de ellos, cierto entusiasmo por la maquinaria bélica nazi, cierto entusiasmo por el orden que había montado Mussolini en la Italia fascista, digamos así, de forma tal que una vez desplazado, digamos, el ala liberal del golpe, uh-huh, en un giro distinto, fíjese que en 1930 el ala liberal del golpe desplaza al ala nacionalista del golpe, es decir, cuando termina con Uriburu y aparece luego justo. Aquí es al revés, es el ala nacionalista, o más profascista, digamos así, para usar una palabra simple, es la que desplaza al ala liberal. El poder queda todo en manos de este grupo de coroneles que anuncian ya sus credenciales tomando decisiones importantes.